Buenos días a todos otra vez más. Bueno, Padre Pedro, vamos a empezar rezando como siempre, si le parece. Estupendo, me parece estupendo. Pues lo hacemos como siempre, invocando al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Bueno, la primera pregunta, y creo que va a dar bastante de sí, es, nos gustaría que nos explicara esta experiencia que ya ha comentado alguna vez en el canal, pero que nos la explique con más detalle sobre la silla de San Pedro, sobre la que se sienta Satanás y en la que es protagonista San Miguel. Pues vamos a ver que, hombre, la verdad es que fue un momento pues un poco inolvidable. Recuerdo que en el año 2017 4 sacerdotes fuimos haciendo un viaje por Italia y donde era un viaje sobre todo pues de tipo religioso, no era para nada turístico. Estuvimos visitando tanto lugares pues diríamos con una referencia espiritual muy particular, y también estuvimos con personas como los de Civitavecchia. Estuvimos en Civitavecchia con aquella familia que había recibido la manifestación de la Virgen María cuando lloró. Estuvimos allí en su casa, en su jardín, experimentamos allí incluso el olor a rosas de los cuatro. 3 sacerdotes experimentamos el olor a rosas como óleo de santo, como óleo de rosa, no exactamente las rosas. Bueno, total que estuvimos ahí viendo pues lugares de apariciones, de lugares importantes espiritualmente, como pudo ser pues la cárcel San Miguel, allí al lado de donde está el Padre Pío, enterrado el Padre Pío, San Miguel del Gárgano. Estuvimos también en San Miguel, aunque no pudimos entrar por dentro de Turín. En fin, fueron lugares muy escogidos. De Rosa Mística también estuvimos, en fin, varios sitios. Y uno de los sitios que fuimos allá por el mar Adriático, pues fue un sacerdote de 49 años que desde los 15 estaba recibiendo mensajes del cielo. Él era con 15 años seminarista, empezó a recibir anuncios, le tuvo miedo, incluso estuvo varios años que no quiso recibir porque le daba un poco de respeto, ¿no? Y bueno, pues este sacerdote, un sacerdote santo, pues como recibía mensajes y uno de los que íbamos lo conocía, estuvimos allí con él, fuimos a verle expresamente, y me acuerdo que le hicimos una pregunta muy particular sobre la persona que entonces en ese momento estaba en el trono de Pedro, y él nos contestó que con una visión que le había hecho el Señor, con una visión, pues no hacía demasiado tiempo que la había tenido. Esta visión era en San Juan de Letrán. San Juan de Letrán, como sabéis, es, pues, diríamos, la iglesia quizá más, el templo más importante de la cristiandad, en el sentido que es cabeza de la urbe de Roma y del orbe, de todo el orbe. Allí fue un poquito donde los papas estuvieron hasta que vino el San Pedro del Vaticano, pero eso ya fue en el siglo XVI. Entonces, él tiene esta visión que ahí en San Juan de Letrán están todos los 12 apóstoles, y él ve que lo que hay allí en vez de los 12 apóstoles son los pecados capitales. Y entre otras cosas, no recuerdo bien todos los detalles, os digo un poco de lo que recuerdo ahora. Estaba sentado en el trono, sabéis que allí está enterrado, incluso León XIII está enterrado, si no recuerdo mal, allí en San Juan del Letrán. Pues en el trono papal, por así decir, estaba sentado el diablo. Pues ya esta imagen que nos estaba dando, pues era una imagen muy tremenda, ¿no? Muy que a uno le impresiona. Y entonces
el Jesús, el Señor, le dice a San Miguel que quite al diablo de su sitio. Entonces San Miguel no lo hace él. Recuerdo que eso nos llamó también la atención. A quien le encarga Jesús de quitar al diablo de la silla de Pedro, de la sede de Pedro, es a San Miguel, al arcángel San Miguel. Bueno, pues entonces el arcángel San Miguel cumple su misión y el sitio de Pedro se queda vacío y quien se sienta es el mismo Jesús. Quien se sienta es el mismo Jesús. El pueblo de Dios, a pesar de que era Jesús el que estaba sentado, le sigue pidiendo una cabeza visible. Sigue pidiendo un Pedro, un sucesor de Pedro, que le diera visibilidad. Y bueno, pues en este sentido el pueblo sigue pidiendo ese nuevo Pedro y el Señor lo concede. Pero el detalle queda muy precioso, que yo creo que está también lleno de significado, pues que es que ya Pedro se sienta no sobre el trono, sino sobre el mismo Jesús. Jesús ya no se quita del trono, de tal forma que viene a haber una identidad entre el mismo Jesús y el nuevo Papa, por así decir. Hay como una identificación. Ya el trono es el mismo Jesús, hay como si fuera una identificación entre la persona de Jesús y la persona del Papa. Bueno, pues esta fue la contestación que nos dio a grandes rasgos y que creo que tiene un significado muy grande. Nos habla cómo dentro de la Iglesia el pecado ha penetrado, la apostasía ha penetrado. Y en vez de los 12 apóstoles que nos unen con Jesús, con toda su doctrina, vemos que muchas veces dentro de la Iglesia lo que se está defendiendo son cosas que no son la santidad, que no son pues el evangelio puro, que no es el abrazar la cruz, que no es todo el mensaje que nos transmite el evangelio con toda su pureza, sino que queremos muchas veces conformarnos con el mundo, ser agradables al mundo, no molestar al mundo, y con este sentido de no molestar, que sabemos que hasta las leyes es pues no rece usted el rosario incluso delante de un hospital o en la vía pública, porque eso puede molestar a los demás. Entonces hemos llegado a este absurdo que en pueblos, diríamos en países que han sido siempre cristianos, pues ahora hasta casi se prohíbe. Recuerdo ahí mismo en Inglaterra que a una señora que rezaba delante de un abortorio la quitaron, se le prohibieron rezar allí, incluso hasta si pensaba o rezaba interiormente, hasta eso ya casi era un delito. Entonces, como vemos, es una locura lo que estamos teniendo. Y el pueblo pedía, pues lógicamente, Señor, salva tu iglesia, ven, tal y como la están dirigiendo, quien la dirige no es alguien que sea sucesor de Pedro en plenitud y los está llevando por mal camino. Y entonces es el mismo Jesús que se sentó allí en ese sitio, en el sillón de Pedro, en el trono de Pedro. Y un poco en este sentido, aquello que decía Jesús, si vosotros no habláis, hablarán las piedras. Pues esta oración continua del pueblo hizo que se quitara de ahí para dirigir a la iglesia al mismo Jesús. Pero por algo Jesús dijo, Pedro, tú eres la roca sobre la que edificaré mi iglesia. Y a ti te encomiendo el cuidado de mis ovejas, de mis corderos. Pero tú eres el que lo tiene que apacentar. El Señor quiso que la iglesia tuviera una cabeza visible y ese es el sucesor de Pedro. Entonces aquí lo que nos viene a decir es que hay como una identidad, porque el pueblo seguía pidiendo. Y yo creo que es lo que tenemos en estos momentos, una situación tremenda dentro de la iglesia, de que Francisco no fue papa, Prevost por lógica no lo puede ser, y entonces hay un desconcierto tremendo, hay un desconcierto que muchos cristianos pues dicen, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
qué es lo que tenemos que decir, qué es lo que tenemos que creer, y tenemos un desconcierto donde quien está manteniendo, Jesús está, Él nunca va a desaparecer. Él es la roca viva, Él es el pastor de los pastores y Él nunca va a desaparecer. En este sentido, podemos estar siempre confiados. Pero es lógico que la Iglesia, por esa visibilidad que el mismo Jesús quiso que tuviera alguien que hiciera de cabeza, alguien que hiciera de pastor visible, alguien que hiciera de centro de unidad, porque Jesús pidió la unidad para todos. Entonces es un regalo del cielo tener un papa. Recuerdo de algún protestante que dice, ustedes se quejan a veces de los papas, dice, pero ojalá y nosotros lo tuviéramos. Sí, como os decía, pues los protestantes tienen más de 60.000 comunidades, más de 70.000 en el fondo sectas, aunque tienen un tronco común que es Lutero y la interpretación libre de la Biblia. Y entre ellos sí que se entienden en cierto modo solo en ese punto, pero todo lo demás es una dispersión absoluta. Entonces tienen una división total. Y algo nos está pasando de esa protestantización que tienen ellos, ha pasado también dentro de la Iglesia. Y estamos viendo cómo lo que se va a estar cumpliendo lo de Zacarías, herirán al pastor y se dispersarán las ovejas. Necesitamos, lógicamente, porque Jesús lo quiso así y Él sabe más que todos juntos, que su única iglesia, porque solo puede haber una iglesia, la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo, el Señor quiso que tuvieran una cabeza visible, alguien que les uniera, que hiciera centro de unidad y que confirmara en la fe. Eso es proyecto del Señor y nadie le puede tocar. Entonces hoy nosotros estamos en una situación que necesitamos orar mucho para pedir al Señor que nos dé esa visibilidad que en estos momentos pues creemos que no existe. Porque desde Francisco y luego Prevost, por lógico, pues creemos que para muchos no son verdaderos papas, serían impostores que están ahí y que nos representan la continuidad con esta visibilidad que el Señor quiso en San Pedro y toda la continuidad de los otros 265 papas. Entonces es un momento de crisis dentro de la Iglesia tremenda y donde, pues eso, que cada uno, no sabemos, unos van por un lado, más por el modernismo, otros más por Lefebvre, otros más dentro de nosotros mismos, cada uno va por un sitio, por un teólogo, o yo que sé, un youtuber, no lo sé. El caso es que tenemos una división grande. Entre los mismos incluso que estamos más o menos en este sentido del final de los tiempos, pues unos siguen unos profetas que a lo mejor son falsos, otros que son verdaderos, tenemos un caos. Esta es la verdad. Y necesitamos muchísimo pedirle al Señor, Señor, mándanos una cabeza visible, mándanos a alguien que sea de verdad sucesor de Pedro y que nos confirme en la fe. Lo necesitamos más que nunca. Y creo que en este sentido hay también pues circunstancias externas, que esto, como lo hemos dicho también más de una vez, bueno, pues quizá lo repita para que se vea que no es un porque sí. Cuando Salmalaquías tiene toda la cuestión de los papas, le hacen en el 2015 una pregunta que le hacen un libro sobre el Papa emérito Benedicto XVI y le hacen curiosamente esta pregunta que, según Salmalaquías, usted sería el último papa. Y él contestó, puede ser que sí. A mí esa pregunta, esa respuesta me dejó pues como diciendo, dice mucho más de lo que parece. Como creo que lo hemos comentado en más de un vídeo, no me extiendo en eso, pero está clarísimo. Y si lo mismo parecido también a lo de allí de Garabandal, donde solo quedaban 3 o 4 papas, pues lo mismo, si todo eso es cierto, ya con Benedicto coinciden pues 2 o 3 cosas donde él sería el último papa y el que seguiría sería Pedro Romano, no habría ningún otro. Con lo cual, incluso pues en alguna persona que yo creo que es verdadera
diríamos, las revelaciones que le hizo, así en la tierra como en el cielo. Tenéis ese libro donde ahí se afirma también que Francisco era un impostor y que no habría más papas hasta Pedro Romano. Y entonces es otro dato más, podéis ver en el libro, me imagino que lo podréis encontrar, no sé si en Amazon, no sé por dónde lo encontraréis, no en Amazon no, pero sé que a lo mejor por internet, así en la tierra como en el cielo, podéis encontrar estas, diríamos, quizás en este canal, este puesto, podéis encontrar, diríamos, esas afirmaciones tan rotundas. A mí cuando las leí, pues me parecieron verdaderas. Tanto es así que yo firmé ahí en el prólogo también porque me pareció que eran afirmaciones verdaderas. Y entonces ahí se nos decía esa cosa tan enorme de que ya no habría más papas, solo el último sería Pedro Romano. Y la verdad es que la situación que tenemos confirman todo esto. O sea, la situación mundial, tanto política, económica, militar e eclesial, pues diríamos que van por ahí. Todos los tiros están, diríamos, en esta misma dirección. Con lo cual estamos en una situación histórica, tanto eclesial como mundial, única, pero única, y donde tenemos que pedir muchísimo porque, claro, la Iglesia no es cualquier cosa. Esa es la cuestión. Si la Iglesia está en crisis la humanidad, porque la Iglesia es sal y luz del mundo. Entonces, para que la Iglesia no esté en crisis necesitamos una cabeza visible porque lo quiso así Jesús. Las ovejas, Jesús encomendó sus ovejas no a cualquiera, sino a Pedro. Apacienta y cuida mis ovejas. Las ovejas somos de Cristo, pero el Señor ha querido que Pedro y sus sucesores tengan un pastor visible. Son administradores, son como mayordomos, pero con un poder que Jesús les dio. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates quedará desatado. Y te doy las llaves del reino. Como veis, la cosa no es cualquier cosa. Entonces, la Iglesia es fundamental para la humanidad, porque es a través de ella y con ella y en ella donde encontraremos la salvación. Lo que siempre se ha afirmado, fuera de la Iglesia no hay salvación, es en este sentido que el Señor le ha dado todo lo que Él es y todo lo que su poder a la Iglesia. Os concedo todo mi poder, id al mundo entero y predicad el Evangelio. Sois la sal y la luz del mundo. Entonces, no podemos, solo Jesús es el Salvador, pero yo solo me lo puedo encontrar en la Eucaristía, y eso solo me lo da la Iglesia. Yo solo me lo puedo encontrar en su palabra, y eso me lo confirma la Iglesia. En todos los sacramentos, yo solo puedo ser una criatura nueva en Jesucristo, pero eso solo lo puedo hacer a través del bautismo y con la intención de la Iglesia. Vemos que entonces estamos jugando con fuego, no es cualquier cosa. Al pedir por la Iglesia, al pedir por la cabeza de la Iglesia, al pedir por la unidad de la Iglesia, estamos pidiendo por toda la humanidad. Es el mayor favor que podemos hacer a la humanidad, es ser verdaderamente la Iglesia de Cristo, el pueblo de Jesús, la Iglesia de Cristo, la única Iglesia que puede haber. Pero, como veis, una situación muy particular y que tenemos que pedir muchísimo para que el Señor nos manifieste pronto esa visibilidad. Padre, ¿cuándo San Pedro empezó a ser Pedro? Bueno, San Pedro, a ser Pedro y San Pedro, un poco más así. Bueno, pues tenemos, Jesús rompe todos los esquemas. Ya sabéis que Jesús fue mucho más que Moisés. Moisés dio los mandamientos en nombre de Dios. Son los mandamientos, decía, de Moisés. Nunca dijo mis mandamientos. Eran los mandamientos que Dios le ha dado escritos en una piedra. Entonces Jesús es mucho más que un nuevo Moisés. Él dice, habéis oído, pero yo os digo, os doy un nuevo mandamiento. Y el que cumpla mis mandamientos. Jesús insiste ahí, está claro que Él se siente Dios absolutamente. Pues bien,
quien le da la misión a Pedro es Jesús, no es cualquiera, no es ni siquiera, no, es y le dice, hay un momento de promesa, cuando están por allí por Filipo, por el territorio de Filipo, y Jesús le promete a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero cuando lo confirma y lo hace verdaderamente, diríamos, la piedra visible, la cabeza visible, es cuando ya después de resucitado, cuando le hacen la triple pregunta, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? Y Jesús le contesta, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, y lo que ates se atará y lo que desates se desatará. Entonces ya ha habido la conversión de San Pedro, Pedro ha llorado, llora en ese momento, pero ese es el momento clave, ese es el momento donde Pedro es confirmado como piedra y constituido como piedra. Lo otro era la promesa. Y en este sentido, pues es para nosotros una luz, porque a veces confundimos o creemos, no, la promesa Jesús la cumple, pero en este momento y en esta situación. Y bueno, es precioso también, porque convertir uno que ha llorado, que ha visto, que ha negado incluso al mismo Jesús, y solo Jesús, solo Dios puede convertir eso que era arena, que era terreno quebradizo, lo convierte en roca inexpugnable. Y sobre esa roca nadie podrá. Y el Señor ha creado la Iglesia y nadie la derrotará. Aunque parezca que pueda ser derrotada, absolutamente nadie la derrotará. Y Jesús ha querido, que es Dios, que Pedro tenga una importancia especial dentro de la Iglesia. Por eso es importantísimo que nosotros esto hoy lo pidamos. Luego también es curioso, porque quizá a lo mejor no tiene mucho que ver, pero creo que, porque en esto a veces noto inquietud también, que el último papa a mí me llamó siempre mucho, no siempre, pero hubo un momento que me sorprendió que fuera Pedro Romano y no Pedro II como el resto de los papas. Creo que esto también lo he dicho, pero bueno, como ahora viene otra vez esta opinión, y eso a mí me hizo pensar que Pedro Romano será el último, será otro Pedro, y ¿quién eligió a Pedro, a San Pedro? Jesús. Los demás papas han sido elegidos por la Iglesia, por así decir, por el clero romano o por los cardenales,